en el corazón de Estados Unidos, donde las ciudades modernas se levantan como guardianas de acero y cristal, se extiende un océano de agua dulce tan vasto que parece no tener fin, el lago Michigan, una extensión imponente de más de 50.000 kilómetros cuadrados que respira con la calma de un gigante dormido, pero que esconde en su interior secretos que hielan la sangre. Las aguas del lago han sido, por siglos, fuente de vida y prosperidad, rutas comerciales, pesca, transporte, pero también han sido testigo de tragedias sin explicación, de barcos que jamás regresaron, de aviones que se desvanecieron en la negrura y de apariciones que desafían la lógica. Allí, entre las costas de Wisconsin, Michigan e Illinois, se traza un triángulo invisible, una región marcada por historias que se susurran como advertencias, un lugar donde la razón se quiebra y la ciencia tropieza. Es lo que muchos conocen como el Triángulo del Lago Michigan. A diferencia del Triángulo de las Bermudas, envuelto en fama mundial, el misterio de Michigan permanece casi olvidado, como si la propia tierra quisiera ocultarlo. Sin embargo, sus enigmas son igual de inquietantes. Desapariciones repentinas, luces imposibles en el cielo, barcos que reaparecen convertidos en fantasmas. El lago guarda silencio, pero quienes lo conocen bien saben que, en sus aguas oscuras, el tiempo parece retorcerse, y cada ola que rompe contra la orilla trae consigo un recordatorio, que en este lugar, la frontera entre la realidad y lo sobrenatural es tan delgada como el reflejo de la luna sobre el agua. Este es un viaje hacia las profundidades de ese misterio, un recorrido por tragedias que dejaron cicatrices imborrables, por testimonios que desafían la cordura y por teorías que intentan dar sentido a lo imposible. Porque el Triángulo del Lago Michigan no es solo una leyenda, es un archivo vivo de almas perdidas, y esta es su historia. Era el 23 de junio de 1950. El país entero aún intentaba cicatrizar las heridas de la Segunda Guerra Mundial, mientras nuevos conflictos comenzaban en Corea. Estados Unidos vivía entre la modernidad que avanzaba y las sombras de una posguerra incierta. En medio de ese escenario, un avión comercial de la aerolínea Northwest Orient Airlines se preparaba para un vuelo de rutina. El vuelo 2501 debía trasladar a 55 pasajeros y 3 tripulantes desde Nueva York hasta Seattle, con escala en Minneapolis. Para muchos era simplemente un viaje más, para algunos el inicio de nuevas oportunidades. Nadie imaginaba que esa noche terminaría en la lista negra de las desapariciones más enigmáticas de la aviación. La aeronave, un DC-4 de 4 motores, despegó sin complicaciones. El cielo estaba despejado y todo parecía indicar un vuelo normal. Pero al caer la noche, el clima cambió. El aparato se acercaba a las costas del lago Michigan, donde una tormenta eléctrica rugía con fuerza. Los controladores recibieron una última comunicación del capitán Robert Lind. Y luego, silencio. A las 23:13 horas, el avión desapareció de los radares. Sin explosión, sin mensaje de emergencia, sin rastro. Simplemente se desvaneció. La Guardia Costera y la Marina desplegaron una búsqueda inmediata. Barcos y aeronaves recorrieron el lago durante días. Lo único que encontraron fueron fragmentos flotando, cojines de asiento, un chaleco salvavidas, restos menores del fuselaje. Ni un solo cuerpo fue recuperado. Los 58 ocupantes se habían desvanecido junto con el avión. Lo más perturbador no fue solo la falta de restos, fue lo que sucedió después. Durante semanas, pescadores locales comenzaron a reportar visiones extrañas en las aguas, luces que se movían bajo la superficie, como si algo enorme se deslizara en las profundidades. Algunos afirmaban haber escuchado motores en la distancia, en noches de calma absoluta,
como si un avión fantasma aún intentara completar su ruta. Los investigadores nunca pudieron ofrecer una explicación definitiva. ¿Se estrelló el avión contra la furia de la tormenta? ¿Se desintegró en el aire por un fallo mecánico? ¿O fue algo más? Lo único cierto es que, a pesar de los esfuerzos oficiales y de búsquedas posteriores con tecnología moderna, los restos del vuelo 2501 jamás fueron encontrados. Hasta hoy, el avión y sus 58 almas siguen desaparecidos en algún rincón del Triángulo del Lago Michigan. Una tumba invisible, cubierta por aguas silenciosas, que se niega a revelar sus secretos. El invierno de 1912 se anunciaba cruel en las costas del lago Michigan. El viento soplaba como un lamento constante y las olas, agitadas por el frío, golpeaban con furia los embarcaderos. En Chicago, las calles se llenaban de preparativos navideños. Familias enteras esperaban con ilusión la llegada de un velero muy especial, el Rouse Simmons, conocido como el barco de los árboles de Navidad. Cada diciembre el Rouse Simmons partía cargado de pinos frescos desde las costas del norte de Wisconsin hacia Chicago. Para muchas familias inmigrantes era una tradición esperada, el símbolo de un hogar lejos de casa. Pero ese año, el viaje se transformaría en tragedia. El 22 de noviembre de 1912, el Rouse Simmons zarpó con su bodega repleta de más de 5.000 abetos. El capitán Hermann Schönemann, apodado Capitán Navidad, estaba al mando. Lo acompañaba una tripulación experimentada, hombres que conocían de sobra los caprichos del lago. Pero ese día, el clima no les daría tregua. A medida que avanzaban, una tormenta brutal azotó el lago. El viento cortaba como cuchillas y las olas se alzaban como murallas. Otros barcos que lo avistaron en la distancia describieron una escena dantesca. El Rouse Simmons luchando contra el oleaje, sus velas desgarradas, los árboles amarrados en cubierta como si fueran ataúdes verdes. Poco después, desapareció. Ni señales de auxilio, ni restos visibles. Solo un vacío. En los días siguientes, comenzaron a aparecer árboles de Navidad arrastrados por las corrientes, flotando como símbolos tristes de una celebración que nunca llegó. Algunos terminaron en las orillas, recogidos por familias que jamás olvidaron ese extraño regalo del lago. Durante décadas, la historia del Rouse Simmons se convirtió en leyenda. Muchos afirmaban haber visto, en noches de tormenta, un velero fantasmal navegando contra el viento, cargado de árboles brillando con luces invisibles. Decían que era el Capitán Navidad, cumpliendo eternamente su promesa de entregar esperanza a las familias de Chicago. En 1971, casi 60 años después, buzos exploradores encontraron al fin los restos del barco, hundido a más de 50 metros de profundidad. Allí, en la penumbra del lago, aún descansaban las maderas del casco y, en un rincón cubierto por sedimentos, los restos de aquellos árboles de Navidad que nunca llegaron a destino. El descubrimiento confirmó la tragedia, pero para muchos no cerró el misterio. Incluso después del hallazgo, los relatos de apariciones fantasmales continuaron. Algunos marineros juran que todavía hoy, en las noches más oscuras de diciembre, una silueta de velas desgarradas se dibuja en el horizonte. El Rouse Simmons ya no navega en la superficie, pero en el Triángulo del Lago Michigan, su fantasma sigue siendo arrastrado por el viento, recordando que incluso las tradiciones más inocentes pueden convertirse en maldiciones. El Triángulo del Lago Michigan no se compone solo de grandes tragedias como el vuelo 2501 o el Rouse Simmons.
A lo largo de más de un siglo, decenas de embarcaciones y aeronaves han desaparecido en sus aguas sin dejar rastro. Algunos casos quedaron en los archivos oficiales, otros se perdieron en el eco de la memoria colectiva. Todos, sin embargo, alimentan la leyenda. En 1921, un barco de carga llamado Rosabel fue hallado a la deriva cerca de la costa de Michigan. Estaba destrozado, como si hubiese chocado con otra embarcación. Pero lo inquietante fue esto. Los 11 tripulantes habían desaparecido sin dejar huella. No había señales de lucha, ni restos humanos, ni botes salvavidas. Solo un barco fantasma, tambaleándose en las olas. Lo más perturbador es que el Rosabel no era ajeno a la tragedia. Años antes, otro grupo de marineros había muerto en él en circunstancias similares, convirtiéndolo en un navío maldito. En 1952, apenas 2 años después de la desaparición del vuelo 2501, un avión militar C-119 Flying Boxcar de la Fuerza Aérea se desvaneció en la misma zona. Transportaba carga militar y tripulación entrenada. Se inició una operación masiva de búsqueda y una vez más no se encontró nada. Ni restos, ni cuerpos, ni siquiera fragmentos del fuselaje, como si el lago se hubiese tragado a la aeronave completa. Retrocedamos aún más, hasta 1891. El velero Thomas Hume partió junto a otro barco desde Chicago hacia Muskegon, Michigan. La flota fue sorprendida por una tormenta. El barco compañero logró regresar. El Thomas Hume, en cambio, desapareció con toda su tripulación de 7 hombres. Durante más de un siglo, se lo consideró perdido para siempre, hasta que en 2006, buzos encontraron su casco intacto en el fondo del lago. El misterio, sin embargo, nunca se resolvió del todo. ¿Por qué su gemelo logró regresar y el Thomas Hume no? ¿Qué fuerza lo arrastró a la profundidad? Quizás la historia más inquietante es la del Grifón, considerado el primer barco perdido en la región. En 1619, el explorador francés René Robert Cavelier, conocido como La Salle, construyó este navío para explorar los grandes lagos. Zarpó cargado de pieles y promesas de riqueza. Nunca más se volvió a ver. Su desaparición marcó el inicio de siglos de leyendas, y hasta hoy nadie ha podido localizar sus restos. Cada uno de estos casos, tomado por separado, podría atribuirse a accidentes, tormentas o errores humanos, pero juntos forman un patrón inquietante, un rosario de desapariciones que atraviesa siglos y tecnologías, desde veleros de madera hasta aviones de la Fuerza Aérea. El lago parece tener memoria, y en su memoria acumula nombres y tragedias que se niega a devolver. El 14 de marzo de 1994, el misterio del Triángulo del lago Michigan dejó de ser una leyenda de marineros y viejos archivos polvorientos. Esa noche, cientos de personas miraron al cielo, y lo que vieron jamás lo olvidaron. La historia comenzó alrededor de las 21:30 horas, cuando los servicios de emergencia en varias ciudades de Michigan comenzaron a recibir llamadas frenéticas. Residentes describían luces brillantes, flotando y moviéndose de forma imposible sobre el lago. Eran esferas luminosas que cambiaban de color, se agrupaban, se separaban y aceleraban con una maniobrabilidad que ningún avión comercial podía alcanzar. En cuestión de minutos, más de 300 testigos reportaron el fenómeno. No eran simples curiosos. Entre ellos había policías, pilotos civiles e incluso controladores aéreos. Todos coincidían en lo mismo. Algo desconocido estaba sobrevolando el lago Michigan. Uno de los testimonios más famosos fue el de Jack Bushong, un controlador de radar en Muskegon. Al principio pensó que se trataba de aviones convencionales, pero al observar las trayectorias en la pantalla, se dio cuenta de que estaba frente a algo anómalo.
Los objetos se movían de forma errática, aceleraban y se detenían en seco, para luego ascender a velocidades imposibles. Buchon relató que lo invadió una mezcla de fascinación y miedo. Sabía que estaba viendo algo que no debía existir. Lo más inquietante es que los radares oficiales captaron los objetos. No eran alucinaciones colectivas. Había pruebas tangibles de que algo sólido, físico, estaba allí. Sin embargo, ninguna explicación oficial fue ofrecida. Ni la Fuerza Aérea ni la Administración Federal de Aviación dieron respuestas convincentes. Con el tiempo, el incidente fue bautizado como el fenómeno ovni del lago Michigan. Para algunos, fue la prueba definitiva de que el Triángulo es un punto de contacto con inteligencias desconocidas. Para otros, un experimento militar encubierto que salió mal y terminó siendo presenciado por demasiada gente. Hasta hoy, los archivos oficiales siguen sin dar respuestas, pero para los habitantes de la región, aquella noche quedó marcada como el momento en que lo imposible descendió sobre sus cabezas. El Triángulo del lago Michigan, una vez más, había mostrado su rostro más inquietante, y lo había hecho no en las aguas, sino en los cielos que lo cubren. Después de siglos de desapariciones, naufragios y fenómenos aéreos imposibles, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre realmente en el Triángulo del lago Michigan? A lo largo de los años, investigadores, científicos y entusiastas del misterio han intentado encontrar respuestas. Algunas teorías se apoyan en la ciencia, otras en lo paranormal. Todas buscan explicar lo que parece desafiar la lógica. Los expertos en meteorología señalan que el lago Michigan puede ser tan letal como cualquier océano. Sus tormentas se forman con rapidez, con olas que alcanzan alturas descomunales y vientos capaces de destrozar velas, motores y alas. Los cambios bruscos de clima, combinados con bancos de niebla espesa, han provocado innumerables accidentes. ¿Pudo ser esa la razón detrás de tantas tragedias? Sí, pero la pregunta persiste. ¿Cómo explicar los casos en los que jamás se encontraron restos? Algunos investigadores han sugerido que en el fondo del lago existen concentraciones minerales capaces de generar anomalías magnéticas. Estas podrían interferir con brújulas, radares y sistemas eléctricos, provocando desorientación o fallos catastróficos en barcos y aviones. Sería una explicación racional, aunque nunca se han probado de manera concluyente esos supuestos campos anómalos. Para los habitantes de la región, el Triángulo es un territorio encantado. Se habla de barcos malditos, de almas en pena que aún buscan regresar a casa, de apariciones que advierten o confunden a los navegantes. El caso del Rose Simmons, apareciendo como velero fantasma, es solo uno de los relatos que alimentan esa visión espiritual y maldita del lago. El incidente ovni de 1994 abrió una puerta que ya no pudo cerrarse. Ufólogos de todo el mundo han señalado que el lago Michigan es un hotspot de actividad anómala. Algunos van más lejos. Proponen que bajo las aguas del Triángulo existe una base sumergida de origen desconocido, un punto de entrada y salida para naves que desafían nuestra comprensión. Fue eso lo que atrapó al vuelo 2501. Es por eso que radares captan objetos imposibles sobre la región. La teoría más extrema, pero también la más fascinante, habla de un portal interdimensional, una grieta en el espacio-tiempo que se abre y se cierra en ese punto específico del lago. Quienes creen en esta hipótesis aseguran que barcos y aviones no se hundieron, sino que fueron absorbidos por otro mundo, condenados a vagar en un lugar del que nunca podrán regresar. Las explicaciones varían, desde lo científico hasta lo místico. Ninguna resuelve todos los enigmas, pero todas coinciden en algo. El Triángulo del lago Michigan es un lugar distinto, un punto donde la realidad parece doblarse sobre sí misma. Un sitio
donde la lógica se ahoga y lo inexplicable emerge a la superficie. El lago Michigan parece dormir bajo la superficie de un país moderno, industrial, lleno de ciencia y certezas. Y sin embargo, allí, en medio de sus aguas oscuras, el misterio sigue respirando. Durante siglos, marineros, pilotos y viajeros se han enfrentado a su fuerza indomable. Algunos regresaron con historias imposibles, otros jamás volvieron. Sus nombres quedaron grabados en archivos olvidados, en lápidas sin cuerpos, en el recuerdo de familias que nunca recibieron respuestas. El vuelo 2501, con 58 almas borradas del mapa. El Rouse Simmons, convertido en un velero fantasma de Navidad. El Rosabelle, el Flying Boxcar, el Thomas Hume, el mítico Griffon. Una lista que parece no tener fin. Y las luces de 1994, que aún hoy dividen a quienes buscan una explicación y a quienes aceptan lo inexplicable. El Triángulo del lago Michigan no tiene la fama del Triángulo de las Bermudas, pero quizás, precisamente por eso, resulta aún más inquietante. Es un secreto oculto a plena vista, un cementerio invisible en medio de un país que presume de certezas. Tal vez algún día la ciencia logre descifrar lo que ocurre en sus aguas, o quizás debamos aceptar que hay lugares que no nos pertenecen, sitios donde el hombre no gobierna, sino que simplemente sobrevive, porque el lago guarda sus secretos celosamente, y aquellos que se atrevieron a cruzarlo dejaron una sola lección: no todo misterio está destinado a ser resuelto. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte y darle a la campanita.